Semana Internacional de la Comunicación 2012. Uniminuto Radio en línea con el conocimiento. Nos encontramos con la doctora Ana Teresa Bernal de la Consejería de Víctimas, Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Bogotá, que nos está acompañando en la 6ª Semana Internacional de la Comunicación con esta conferencia de apertura sobre los retos que tenemos desde la comunicación y con la construcción de paz de alguna forma, ¿no? Esos retos que nos imponen las nuevas conversaciones con los actores armados. En principio, ¿cómo podemos hablar de comunicación para la paz, doctora Bernal? Bueno, yo creo que la comunicación juega un papel fundamental en todos los aspectos de la vida y obviamente en el tema de la paz, pues un papel importantísimo porque depende cómo se comunique, vamos a tener una sociedad que es capaz de comprender las dificultades, pero también los aciertos que pueda tener un proceso en determinado momento. Y también que nos lleve a pensar que el tema de la paz no se reduce solamente a la negociación entre las partes en conflicto, sino que la construcción de la paz se puede dar en la vida cotidiana, en los diferentes espacios en donde habitamos, empezando porque podemos vivir y convivir en medio de las diferencias sin necesidad de lastimarnos o de borrarnos porque no estamos de acuerdo con una u otra razón. De alguna manera la comunicación implica mucho la convivencia en la diferencia, de cierta forma, y a partir de esa categoría, el reto de estos comunicadores que se están formando en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, ¿cuál viene siendo, doctora Bernal? Pues usted lo ha dicho muy bien, la comunicación implica convivencia en la diferencia y yo creo que paz es convivir en la diferencia, o sea que hay yo creo que tienen una naturaleza común, la paz y la comunicación. Igual se puede hacer lo contrario, se puede comunicar de manera equivocada y generar situaciones de conflicto. Entonces por eso me parece que la responsabilidad del comunicador es muy importante para lograr construir sociedades que sean capaces de aceptar las diferencias y convivir en las diferencias y enriquecerse en medio de las diferencias. Hay un ejemplo muy interesante que es Chile y cómo la sociedad chilena pudo tumbar a Pinochet y fue hacer soñar a Chile con una sociedad distinta, con una posibilidad de país donde todos pudieran convivir. En el caso colombiano, que es un país tan complejo en su forma social, ¿hay alguna posibilidad o se ha pensado desde el gobierno hacer soñar a los colombianos con una Colombia posible y una Colombia para todos? Pues yo creo que el tema de la paz nos invita mucho a pensar en un cambio, en que cambiar es posible, en que tener unas relaciones diferentes, en que podemos crecer, digamos, tener niños que no crezcan oyendo todo el tiempo noticias de muerte y noticias de enfrentamientos entre unos y otros. Pero obviamente Colombia tiene muchas dificultades y no solo Colombia, con el tema del narcotráfico también, que trae mucha violencia y que ha traído realmente una desvaloración de los principales valores de la vida, entonces del respeto por el otro, del respeto por los derechos. Yo creo que es muy complejo, pero tenemos que pensar en que es posible cambiar y que es posible derrotar todos esos factores que nos llevan a ser una sociedad con muchos problemas de violencia. Quizás es uno de los problemas más interesantes en la medida en que, más allá del tema político, de un documento firmado o un acuerdo, es cómo integrar y cómo cambiar la mentalidad del colombiano que no ha vivido en paz durante más de 60 años, es decir, hay generaciones completas que no han podido vivir en paz y que la única solución a su conflicto es la agresión. En ese sentido hay un trabajo muy largo para hacer. ¿Qué se está pensando a ese respecto? Pues yo creo que hay que tener mucha creatividad, yo creo que se han hecho cosas, pero hay que hacer más. Y no, digamos, no cansarse, porque a mí hay personas que a veces me preguntan, ¿y usted todavía habla de paz? ¿Usted todavía cree en la paz? Y a mí me aterra la pregunta, que a uno le pregunten, ¿usted todavía cree en la paz? Pero ¿cómo no voy a creer si justamente porque hemos vivido en guerra, porque no conocemos un día de nuestras vidas en que no haya violencia? Por eso justamente creo en la paz, porque conozco sociedades que jamás
es rarísimo que tengan un muerto por violencia. Entonces es posible, eso implica que es posible, implica que podemos transitar hacia una sociedad diferente y eso hace que tengamos que pensar que es posible y contagiar a los demás de esa posibilidad. Hay un dicho popular y es que pueblo que no reconoce su historia la vuelve a repetir. Y en el caso colombiano, por ejemplo, desde el campo docente no se enseña la historia de Colombia y sobre todo la historia contemporánea. Es decir, no hay análisis de lo que ha pasado en nuestro país. Los chicos no reconocen absolutamente nada de esto. ¿Qué se puede hacer a ese respecto? No, pues a mí me aterra que no existe en Colombia, por ejemplo, en la cátedra de historia. ¿Dónde está la historia del conflicto colombiano? Nos quedamos en Bolívar, Santander, Nariño, ¿cierto? Nos quedamos como en esa historia, pero la historia reciente del conflicto colombiano, ¿cómo ha sido? ¿Por cuáles son sus causas? ¿Por qué surgió? ¿Cuáles han sido las apuestas de los unos y de los otros? ¿Cómo se ha complejizado el conflicto con el tema del narcotráfico? ¿Cómo se degradó el conflicto? ¿Cuál ha sido el problema de la tierra? Es como la realidad la que nos ha hecho pensar en eso, pero no la cátedra de historia, ¿no? Entonces yo creo que en eso hay que trabajar mucho y sobre todo desde una pedagogía que logre que haya comprensión de lo que nos ha pasado. Por último, doctora Bernal, el tema de las víctimas, ¿cómo poner en la agenda pública el tema de las víctimas? Yo creo que una cosa positiva en esta agenda que han construido gobierno y guerrilla es que el tema de las víctimas está y por lo tanto eso nos permite trabajar en esa perspectiva. Nosotros pensamos en Bogotá trabajar en la construcción de una agenda desde las víctimas para la paz y hacer llegar las opiniones de las víctimas a los diferentes escenarios que haya de diálogo para que sean tenidas en cuenta. Yo creo que la paz se construye dándole dignidad a las víctimas, reconocimiento y obviamente verdad, justicia y reparación. Mil gracias, doctora Bernal, y siempre bienvenida a los micrófonos y a las cámaras de Uniminuto Radio. Muy amables, muchas gracias por la invitación. Semana Internacional de la Comunicación 2012. Uniminuto Radio en línea con el conocimiento.